Este sábado asumió la dirigencia estatal del PRI Ernesto de Lucas Hopkins por segunda vez en su vida. Ernesto de Lucas, ex candidato del PRI a la presidencia municipal de Hermosillo, está con nosotros esta mañana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, muy buenos días y muy buenos días a todo tu auditorio de Reporte 100. Muchas gracias por la oportunidad. Después de ser candidato a la presidencia municipal se mencionaba que sería secretario de gobierno, secretario de seguridad pública y finalmente presidente del PRI. Cualquiera de las tres tareas complicadas. Sí, muy complicadas, pero mira, Juan Carlos, la realidad es que fueron muchas especulaciones las que se dieron. Yo jamás emití una postura al respecto, nunca recibí una invitación formal o oficial a formar parte del gobierno. Y además creo que eso era un ciclo que ya, al menos en esta etapa, tenía que cerrar. Por eso cuando vi las condiciones, hablando con diferentes actores, diferente gente del partido, de que se pudiese venir un cambio en la dirigencia, un partido que tuvo resultados pésimos, tal cual el 1 de julio tuvimos resultados muy malos, pues tiene ahorita muchas cosas por delante. La primera, demostrar que es un partido, como lo he dicho, que tiene que ser menos institucional y más revolucionario. El Partido Revolucionario Institucional tiene que dejar de ser institucional. Esto tiene que ver con llamar las cosas por su nombre, ser autocrítico hacia el interior, no caer en los excesos de formalismos en los que esta institucionalidad se le tenía que estar guardando a los gobiernos que emanaban de su plataforma. Y por otro lado, cuando hablo de ser más revolucionarios, es entender lo que implica en pleno siglo XXI el retomar los valores, los principios, el origen que nos dio lugar como partido, un movimiento que se gesta hace 109 años, donde hoy, la revolución implica el cambiar las armas, por ejemplo, para expresar ideas, para hacer valer derechos, por las redes sociales, por los teléfonos, por la innovación, por la creatividad, atreverse a ser disruptivo en esta época. En fin, básicamente eso es lo que embona este concepto con el que estamos llegando. Sí, ¿quién te invitó a ser presidente estatal del PRI? Mira, fue una plática que primero tuve con el exdirigente Gilberto Gutiérrez. Luego el partido, debo decirte que se conforma por sectores y organizaciones que van desde la Fundación Colosio hasta la CNOP, el Movimiento Nacional de Mujeres, la Red de Jóvenes, etcétera. Cada uno tiene su representatividad en lo municipal y en lo estatal. Cabildeé primero con los 36 alcaldes que tenemos hoy aquí en el estado, posteriormente con los 4 diputados locales, tenemos una senadora y una legisladora federal con quien también hicimos lo propio, y obviamente al interior del partido con el propio integrante de la corriente crítica que existe al interior del PRI. Posteriormente hice los acuerdos necesarios con el Comité Ejecutivo Nacional para que esto se pudiera dar como se dio. Generamos un consenso, una unidad, no se registró absolutamente ninguna otra fórmula y después nos dimos a la tarea de buscar una secretaria general que pudiera representar o equilibrar la parte política y la trayectoria que tengo yo con una arista de la sociedad civil. Sí, Magdalena Hermosillo. Siempre se buscan esos equilibrios en el PRI, de que haya un representante de una parte del estado y otro representante de otra parte del estado. Y así tendrá que ser con el resto de las carteras. Tenemos que definir la Secretaría de Elección, la Secretaría de Elecciones, la Secretaría de Organización, hay una de Operación Política. Queremos, Juan Carlos, te lo anuncio aquí, tener 8 secretarios generales, uno por cada región, es decir, descentralizar al partido, de que todas las decisiones se estén tomando nomás en el comité directivo estatal. Queremos tener un secretario general por cada una de estas 8 regiones de las que te estoy comentando, darle fuerza, darle representatividad a cada uno de los alcaldes. Son municipios pequeños en cuanto a población, algunos muy grandes en cuanto a territorio, y también el compromiso que hicimos con ellos es de que puedan tener una representatividad en los respectivos regiones. Ahorita me dices que quieres quitarle lo institucional y hacer más revolucionario al PRI. ¿El proceso por el cual llegas a la presidencia del PRI es revolucionario o es institucional? Yo creo que es revolucionario en el sentido siguiente, Juan Carlos. Se abrió una convocatoria y se hicieron los consensos respectivos. Ser revolucionario también implica el generar consensos y el atreverse a llamarle a las cosas por su nombre. Yo te aseguro que de no haber sido claro, de no haber sido franco, de no haber sido autocrítico, de no estar aceptando esta realidad que tiene el PRI, que estamos en el fondo, es decir, estamos en el piso, que gozamos de una reputación absolutamente nada positiva entre la gran mayoría de las personas, que son las que no tienen partido político. Es el primer punto y fue lo que hacía clic con toda la gente, o lo que embonaba estas ideas. Podrá haberse dado una elección abierta, podrá haberse hecho una elección cerrada, podrá haberse jugado con la democracia y buscar alguno de los métodos que tiene el partido. Uno es el consenso como el que logramos, otro hubiese sido hacer una elección
abierta a la gente. Creo que ahorita Sí. la gente también está cansada por un lado. Dos, podría haberse hecho alguna especie de fingir que existía democracia y decir que se abrió, pero que nomás votaban 650, que son los consejeros políticos. Otro, haberlo hecho por asamblea, donde cada quien definía hasta qué número y hasta cuánto se juega con estas asambleas. El haberlo hecho por consenso, más que cualquier cosa, lo que hace es darnos una enorme responsabilidad de cumplir y no fallar, y eso creo que es el principal reto que tenemos, el no defraudar esta confianza que para hacernos llegar como planilla única y en unidad se nos permite, y por ende, bueno, pues tiene que ser triple el compromiso y la responsabilidad que tenemos. Ahora, ¿qué tanto tuvo que ver la reunión que tuvo Ricardo Mazón Lizárraga con un grupo de periodistas durante la semana, los días previos a tu llegada a la presidencia estatal del PRI, el hecho de que haya él destapado a dos posibles candidatos a la gubernatura, Ricardo Burs y Ernesto Gándara, al hecho de que se haya él promovido en medios cuando su estilo no es ese, y además de que se dice, Eduardo Burs en algún momento dijo también a un grupo de periodistas que él era el gerente de Sonora porque el dueño de Sonora era Manlio Fabio Beltrones. ¿Tiene que ver esto con Ricardo Mazón? ¿Tiene que ver Ricardo Mazón en este proceso? Mira, dos palabras, absolutamente nada. Sí. ¿Cómo te lo puedo explicar? Tampoco tiene que ver el que la gobernadora haya declarado que había desabasto de gasolina, como luego se quiso hacer ver también. Tampoco tuvo que ver que era la otra cosa que comentaban, que tuviese yo una reunión con un exgobernador. Lo tuve con Beltrones, sí, Beltrones, sí, tuviste un día antes, el viernes con Beltrones. Voy a estar esta semana con Armando López Nogales. Como tampoco tuvo que ver que Eduardo Burs estuviera en mi toma de protesta, como tampoco tuvo que ver que el exgobernador Samuel Ocaña estuviese ahí. Pero sí fue simbólico. La única foto que subiste a tu cuenta de Twitter fue la de Beltrones, no subiste a López Nogales ni a Burs, ¿no? Porque no me he reunido con López Nogales, sí, pero la voy a subir esta semana porque me voy a reunir. Y Kitty Gutiérrez me pidió a ella subir la de Samuel Ocaña, porque también ella estuvo haciendo su parte y estuvo con Samuel. Pero Beltrones es Beltrones, no tiene el mismo poder que Ocaña y que López Nogales, ¿no? Pues en el espectro nacional yo creo que no. Evidentemente sí. En el espectro nacional el licenciado Beltrones es un expresidente nacional del partido, es una figura que tiene trayectoria nacional y es alguien, bueno, pues que se reconoce al interior del priismo nacional, no nomás estatal. Creo que eso puede dar pie a esto. Y volviendo a la pregunta, Juan Carlos, sí. lo que me comentabas de este empresario de Ricardo Mazón, Ricardo para mí es un gran amigo, es una persona a la que conozco, a la que estimo, a la que, como a muchos otros empresarios, habré de buscar en esta etapa que tiene que ver el partido. Sé que dijo también que se iba a alejar de la política. Tengo aproximadamente un mes que no tengo relación con él, pero lo voy a buscar y habré de platicar con él porque sí requiero empezar a generar más consensos en la parte empresarial, a él y a muchos otros empresarios, priistas, panistas y también de los que no tienen partido político. Ya tienen dos precandidatos a la gubernatura, Ernesto de Lucas, presidente estatal del PRI. Precisamente Ricardo Mazón fue el que los mencionó y bueno, ellos mismos en algunos momentos lo han dejado entrever, más directamente Ricardo Burs, indirectamente Ernesto Gándara. Tú dijiste en el evento del sábado pasado que dabas luz verde a todas y todos aquellos que la quieran en el 21. La tierra es de quien la trabaja. Como dijo Zapata. Es lo que comentaste en el año Zapata, por cierto, ¿no? Ricardo Burs, el aspirante a la candidatura del PRI a la gubernatura, dice entonces que ya puedo empezar, estaba con el cabrón pendiente. Así puso. Eso es ser revolucionario. Eso implica ser revolucionario, el llamarle a las cosas por su nombre y el decir las cosas como son, algo que hace a lo mejor meses no lo podía expresar ningún priista. Eso precisamente es lo que perseguimos con esta frase de ser menos revolucionarios y más institucionales. Y al margen de lo que ellos mismos han pronunciado, creo que estos nombres que salieron a colación pues fue en virtud de que son los dos que han expresado que les interesa buscar la gubernatura. Sí. Yo no vengo a decirte quién sí puede ser, Juan Carlos, porque creo que estaría siendo incongruente. Pero sí te puedo decir quién no puede ser. Y quién no puede ser, por ejemplo, ahorita, es alguien que ocupe una cartera al interior del comité directivo estatal. El partido tiene que ser abierto y tiene que dedicarse precisamente a generar consensos. Y en ese sentido me incluyo yo y se debe incluir absolutamente todos los colaboradores que vayan a estar ahí. Creo que es lo prudente y creo que es lo conducente. Y ya cada quien definirá sus esquemas, sus estrategias, sus formas, sus métodos.
quedan 2 años todavía de gobierno. Creo que este año, el 2019, es precisamente para trabajar, para generar acuerdos, para abrir diálogos, tender puentes con otras fuerzas políticas, y ya posteriormente, en enero del 2020, entenderemos la segunda etapa en la cual debemos empezar a trabajar. Ernesto Murro, el presidente estatal del PAN, dijo el jueves pasado que de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano no hay una obra emblemática en su primera mitad del sexenio en el imaginario colectivo, que si hacemos memoria de Samuel Ocaña, se dice, se recuerda su obra cultural, el Instituto Sonorense de Cultura, Radio Sonora, el CUM, etcétera, etcétera, de Rodolfo Félix Valdés, la carretera de 4 carriles, de Manlio Fabio Beltrones, el proyecto Río Sonora, el centro de gobierno. De Guillermo Padres, la corrupción, fue lo que le faltó decir. De Guillermo Padres, el acueducto de Independencia, dijo él, sí, la división con el sur. Y de Claudia que no hay una obra que la identifique. ¿Qué obra de infraestructura o qué obra emblemática de la gobernadora Claudia Pavlovich hay en este momento? ¿Qué le responderías a Ernesto Munro? Mira, más que responderle a Ernesto Munro, debo ser muy franco y muy claro. Juan Carlos, él está asumiendo su rol de oposición, tiene que demostrar al interior de su partido que tiene que levantar la voz, no tiene mucho con qué hacerlo. Yo creo que la primera gran obra que tiene la gobernadora, que le tengo que reconocer, es no haber permitido que se hubiese caído el Estado, que hubiese entrado en bancarrota como lo recibió. Pues la mejor muestra es que hoy tienes al mejor amigo Ernesto Munro, el gobernador Padres, en la cárcel. Todavía andaba haciendo una colecta para sacarlo de la cárcel. O sea, imagínate públicamente aceptar y anunciar una colecta para pagar una fianza de $100 millones. Yo creo que eso habla por sí solo y es sumamente vergonzoso. En cuanto a la obra de gobierno, y ahora sí siendo muy responsables, siendo muy realistas, a cómo se recibió el Estado en los últimos lugares de educación, con las carreteras destrozadas, con infraestructura de salud destruida totalmente, creo que hoy se ha avanzado. Sí, son 3 años, creo que la gobernadora tiene que ser la primera, como lo acaba de hacer, en reconocer que falta mucho por hacer y en lo más mínimo está satisfecha con su trabajo. Pero, por ejemplo, yo te puedo asegurar que este bien puede ser el gobierno de la salud. Creo que este gobierno ha dado pasos agigantados en llevar infraestructura de salud a los pueblos, tal como el hospital, que hoy ya permite que la gente de la Sierra Alta y Sierra Baja en Moctezuma pueda estar llegando a un lugar a ser atendido y no necesariamente que ser trasladado o a Agua Prieta, o a Nogales o a Hermosillo. Propio hospital que tú puedes ver construyéndose aquí en el Boulevard Colosio, lo propio puedes contestar en Magdalena, la rehabilitación del Centro de Salud Pública y del hospital en Nogales, lo propio en Caborca. Esa es una parte así que te puedo decir. La segunda, el que hoy puedan presumir y estar seguros los padres de familia que sus hijos en las escuelas públicas del sector, del nivel básico, ya tengan los primeros lugares. Un reconocimiento que hicieron las autoridades salientes de educación, como lo propio han hecho las entrantes. Una paz, una tranquilidad y una gobernabilidad en el Estado que hace tiempo no se veía, y una relación ya estrecha de colaboración entre el norte y el sur. Un Sonora que estaba dividido hace apenas 3 años, donde existía una pugna enfermiza entre la gente de Cajeme y la gente de Hermosillo, producto de una obra de corrupción como lo era este acueducto, que hoy, bueno, al menos ya hace que se pueda tener un sano entendimiento, y también, hay que decirlo, una gran y estrecha coordinación en la parte económica para que Sonora haya pasado del penúltimo lugar en la captación de inversión extranjera a ser hoy por hoy, a paso mantenido, uno de los primeros 5 estados en toda la República. Dijo la gobernadora el sábado, hay gente que tiene la lengua muy larga y la cola también, y se atreve a decir muchas cosas, y yo me voy a defender y lo seguiré haciendo de mi honestidad, de mi transparencia y de mi trabajo. Nadie puede dudar, y el que tenga dudas que presente las denuncias que tenga que hacer. Aquí estoy para dar la cara y no me rajo como otros que se esconden en las faldas de otras. ¿A quiénes se refiere la gobernadora? ¿Quiénes tienen la lengua muy larga y la cola también? Pues bien, yo creo que pueden ser muchísimos actores, eso hay que preguntárselo a ella. Lo que sí estoy seguro es que eso es lo que se requiere, eso es precisamente... ¿Pero quiénes se te vienen a la cabeza así de a bote pronto? Pues la lengua muy larga y la cola también. Mira, en lo particular no te puedo decir a alguien en específico, puede ser desde cualquier opinión hasta cualquier actor político o de la sociedad en general. No tengo así un elemento para decirlo, pero creo que fue un buen mensaje para todos los priistas, incluso el mensaje era para la propia gente que estaba ahí, porque esa apertura que tiene que tener
la gobernadora tiene que ser al interior del PRI y hacia afuera. Y en ese sentido, si existe un acto de corrupción, nosotros también lo vamos a denunciar, Juan Carlos. Sí. No nomás es propio para los adversarios políticos. El propio partido estará señalando cada uno de los excesos que se estén llevando a cabo, si es que se presentan, y seremos los primeros en reconocer y en exigir que se resuelvan respectivamente. Ahora, Ernesto de Lucas, dijiste tú en tu llegada a la presidencia estatal del PRI que los arrasaron, los arrastraron, los golpearon. Nos pegaron una repasada. Sí, exactamente. Y en términos populares esa es la realidad. ¿Qué parte de responsabilidad tienen los gobiernos del PRI en Sonora y qué tanto fue el arrastre de López Obrador? Porque al principio como que no querían aceptar los priistas que fuera una responsabilidad propia, sino que decían que fue el efecto del huracán, el tsunami López Obrador. Mira, te doy mi hipótesis por haber sido candidato, y por eso yo digo, yo soy uno de los principales responsables de que nos haya ido tan mal como nos fue siendo candidato en la capital del estado, donde tenemos casi el 48% de la participación total efectiva en la jornada electoral. Te lo platico muy rápido. ¿Qué hace y cuál es el caldo de cultivo que termina gestándose en esta victoria contundente que tuvo el partido de más reciente creación en toda la República y en el cual Sonora no fue la exclusión? Todo nace en diciembre del 2012, Juan Carlos, con el famoso Pacto por México, donde se ponen de acuerdo las diversas fuerzas políticas, menos una que todavía no existía, que era Morena, para llevar a cabo unas reformas que iban a traer consigo una mejora en la calidad de vida y por ende en el bolsillo del mexicano. Las famosas reformas estructurales, mismas que si bien se llevaron a cabo, no se le dio la difusión respectiva, ni la gente tampoco sintió los avances correspondientes de las mismas, salvo la de telecomunicaciones, que fue la que menos pudieron dar a conocer. Esto gesta que al tener una polarización, porque siempre había un grupo que se oponía a las mismas, que era el que cabezaba el hoy presidente López Obrador, cuando nace ya como partido lo hace de una manera formal y empieza a cuestionar todos estos acuerdos que se daban entre el PRI, PAN, PRD, todos los que participaban en el Pacto por México. Entonces la gente lo único que empieza a ver, al no ver reflejado esto en una mejora en su calidad de vida, es que hay una ente que es la única alternativa de cambio, y es la que siempre se oponía a todos estos acuerdos. Eso genera que la única oposición con la que la gente termina llegando al 1 de julio, la única alternativa de cambio real que vean, porque todo lo demás era lo mismo, era precisamente el nuevo partido que estaba creciendo, y la única figura que se promovía en televisión, en redes sociales, y que era el ícono de esa oposición, pues era el hoy presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por ende, con una estrategia muy definida, es que ellos hacen una estrategia de un llamado al voto masivo por Morena. Es decir, que no votaras por las personas ni los candidatos, que votaras parejo por el partido. Y que la única alternativa, insisto, reitero, subrayo, de cambio real, porque todos los demás eran los mismos, derivados de ese origen de diciembre del 2012, del Pacto por México, era precisamente Morena, y que no había absolutamente ninguna otra alternativa real. Y eso, bueno, pues tú lo tendías a ver porque veías las alianzas que se daban en las otras ofertas políticas, donde iba el PRI con el Verde, con Nueva Alianza por un lado, en el otro el PAN con Movimiento Ciudadano, con el propio PRD. Pues claro que la gente lo que captaba, lo que veía era, oye, pues estos sí son de a de veras, son los únicos que están en contra. Y así de simple, así en términos tan coloquiales, así de práctico, desde el origen del Pacto por México hasta el 1 de julio, con la culminación del sexenio anterior, es que se generó toda esta estrategia que permitió que hoy por hoy Morena avasallara totalmente en las decisiones populares y en la votación de la gente, y se convirtiera en una fuerza extraordinaria que ni cuando el PRI era un partido hegemónico tenía en el Congreso de la Unión, entiéndase Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en el gobierno federal, en los estados y en los respectivos municipios. ¿Y qué parte de responsabilidad hay en los gobiernos del PRI, Ernesto? Toda. Una, no haber aceptado que ser gobierno implicaba un desgaste y que por ende tenías que estar haciendo frente a esta situación. Dos, en el propio partido también existía, porque se era demasiado institucional y se colaboraba en todo sin levantar la voz ante el gobierno en turno. El PRI
servía como un apéndice más del gobierno en lugar de ser un equilibrio, un catalizador para con la sociedad. Bajo el argumento de que se era responsable institucional, se daban los famosos gasolinazos a meses de la elección. Y bueno, pues yo creo que a fin de cuentas será la propia historia y será el tiempo lo que termine juzgando esto que se sucedió. Se defendió de manera frívola y se actuó también en base a actos de corrupción que se señalaban, lo cual generaba pues evidentemente un rechazo, un rencor y particularmente un enojo social, una crispación definitiva entre la gente que no había cómo detenerla. Y si a eso le sumas que por otro lado tenías a un personaje que salía todos los días en los spots que la propia ley le daba a un partido específico, que cada vez se posicionaba más como el único ente de cambio y de oposición real al régimen que existía, y que además hacía ver, y en los hechos así lo demostraban los partidos, que todos eran lo mismo, menos ellos, pues te daba lugar a esto. ¿Qué tuvo el gobierno que hacer? Uno, nunca enfrentó esta situación. Dos, en hechos al menos permitió que esta acción se convirtiera en una percepción o a la inversa. Y tres, pues nunca se tuvo la valentía para poder cuestionar los actos de corrupción que evidentemente se presentaban. Ernesto Lucas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias y espero que me vuelvas a invitar pronto. Con mucho gusto, presidente amable, estatal del PRI.